A esta hora saludamos al doctor Ángelo Schiavenato, abogado del Rosario con profundización en Derecho Penal. El doctor Schiavenato fue la persona que interpuso este recurso de habeas corpus. Doctor Schiavenato, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Doctor, ¿por qué el expresidente Álvaro Uribe debe quedar en libertad? Bueno, puntualmente se debe a que la solicitud de libertad que presentó la defensa la basó en una solicitud que se hacía en Ley 600 cuando el fiscal podía decretar la libertad. En Ley 906 solo un juez puede decretar la libertad, que sería un juez de control de garantías. Eventualmente se hubiera podido hacer ante un juez de control de garantías en el marco del proceso si los requisitos de la medida de aseguramiento hubieran contemplado los requisitos del artículo 308 de la ley 906, pero se basaron en el artículo 355 de la ley 600. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pedir con una normativa procesal anterior en una nueva normativa procesal que sería la ley 906. Entonces, lo único que restaría sería, y lo que debió pensar la defensa del presidente Álvaro Uribe antes, es presentar un habeas corpus para que un juez de la República en reparto decidiera dar la libertad del presidente Álvaro Uribe en razón de que, pese a que la investigación y la primera etapa procesal que llevó la Honorable Corte Suprema de Justicia estaba bien, porque eso tenemos que aclarar, lo que estuvo perfecto, perdió competencia y ella misma se declaró incompetente a partir del 31 de agosto. Significa que todas las actuaciones posteriores a esa fecha ya no tendrían sentido y la privación de la libertad se tornaría en ilegal a partir del momento en que perdió competencia la Honorable Corte Suprema de Justicia. Doctor Schiavenato, si le fuese negada la libertad al expresidente Uribe por medio de este recurso de habeas corpus, ¿le quedaría otra instancia al expresidente para volver a solicitar que se levante esa medida de aseguramiento? Por supuesto, lo puede hacer ante un juez de control de garantías en el marco del proceso de la ley 906, en el eventual caso de que no prospere la acción constitucional de habeas corpus. Doctor Schiavenato, una de las grandes dudas que se tiene con el paso del caso del expresidente Uribe de la Corte Suprema a la Fiscalía es si el caso en la Fiscalía debe comenzar desde cero. Correcto, bueno, esa es una pregunta, de hecho, de las más interesantes del proceso, porque además se habían planteado una serie de nulidades de los elementos materiales probatorios que posteriormente se convertirían en pruebas. Debo ser muy preciso en esto, y es que en Colombia no existe una mixtura de leyes procesales, no está permitido, y ya se ha hablado mucho sobre el principio de favorabilidad, hay mucha jurisprudencia al respecto, pero voy a ser muy claro en que no puede tener una indagatoria en ley 600 para tener un juicio oral en una ley 906, no tendría ningún sentido. El ente acusador tendrá que decidir si con los elementos materiales probatorios que encontró la Honorable Corte Suprema de Justicia hay mérito para imputar los delitos. No se puede decir que el acto de comunicación, que es en la imputación en ley 906, ya se hizo porque se hizo la indagatoria en ley 600, que la indagatoria estuvo perfecta y es competente, fue legal, fue constitucional, eso es, todo lo tenemos claro en este país, pero no podemos hacer una mixtura entre ley 600 y ley 906. Entonces, no es que se vuelva a empezar el proceso, no es que se tengan que recaudar nuevas pruebas, pero se tiene que volver a hacer la imputación si así el fiscal lo considerara. Porque también puede archivar la Doctor investigación, que es lo que... Schiavenato. Claro. ¿Sí? Pero sobre eso que usted nos está explicando, ¿los tiempos realmente dan? Porque bueno, sabemos que el expediente tiene 6.000 páginas aproximadamente y 25.000 audios, y hoy sabemos que el magistrado César Reyes se demoró 14 meses estudiando todo este material. ¿Qué tiempo tiene la justicia para decidir si imputa o no al expresidente? Bueno, el tiempo de la imputación simplemente es el tiempo de la prescripción de los delitos. Entonces, digamos que eso es un punto también interesante porque se diferenciaría mucho en las posiciones, en el tiempo para la acusación y la determinación de preclusión, que es lo que en mi consideración no tendría nada que ver, y el tiempo que tendría para la imputación. Y el tiempo de la imputación es el tiempo de la prescripción de los delitos. Sí, doctor Schiavenato, yo creo que es importante para nuestra audiencia aclarar porque a veces son términos un poco confusos. En Ley 600 es Corte Suprema de Justicia, en Ley 906 es en Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas leyes para que la gente entienda por qué, primero, el caso pasa a la Fiscalía, por qué podría comenzar desde cero y por qué el expresidente podría quedar en libertad? Excelente, claro que sí. Primero que todo, en Ley 600
es un procedimiento penal inquisitivo, donde todo estaba a cargo de la fiscalía. En este caso, el sistema de ley 906 es un sistema acusatorio, que son completamente distintos. Ese es lo primero que tiene que tener en cuenta la audiencia para diferenciar ambos sistemas judiciales, procesales, penales. Ahora, la investigación y juzgamiento directamente de la Corte Suprema de Justicia es una garantía constitucional, que es muy claro que las personas a las cuales se cubre por esa garantía no es que puedan renunciarlo, y no pueden renunciar a esa competencia. Lo que encontró la Corte Suprema de Justicia es que a la renuncia del ex senador Álvaro Uribe al Senado, tendría que revisar si había una relación de los delitos con su función congresual, ¿correcto? No existía esa relación, por lo tanto tiene que pasar a la justicia ordinaria en ley 906 como cualquier ciudadano ordinario, por ser delitos comunes. Y aquí hay un tema en el nombramiento del fiscal Jaimes, que es un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sentido tiene nombrar un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia si son delitos que son investigados y juzgados, perdón, que son juzgados por un juez del circuito, ni siquiera un juez del circuito especializado? Entonces, ¿a quién tendrían que nombrar? A un fiscal delegado para los jueces del circuito, no un fiscal delegado para la Corte Suprema de Justicia. Porque si quisieran un fiscal delegado para la Corte Suprema de Justicia, es porque el proceso es en la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ser un fiscal que, bueno, esa es decisión finalmente del fiscal general de la Nación a través de uno de sus delegados, porque el fiscal puede delegar a quien quiera, pero la lógica diría, son delitos comunes, como dijo la sala especial, entonces tendría que ser un fiscal delegado ante el juez competente para juzgar esos delitos. Pero entonces, doctor Esquevanato, si le entiendo bien, ¿le parece a usted que el doctor Gabriel Jaimes no sería el fiscal idóneo para acoger este caso ya en la justicia, digamos, ordinaria, que no sé si esta palabra está bien utilizada, Exacto, pero sí. ya en este proceso que pasa ante la fiscalía? Está perfecto. Digamos que ambos son justicias ordinarias, sino que es una garantía constitucional la que tiene la ley 600 para los aforados. Pero aquí, en este caso, el fiscal general de la Nación puede designar a quien considere, pero en mi posición debía nombrar a un fiscal. Si pasa un juez del circuito, va a ser el encargado de juzgar al doctor Álvaro Uribe Vélez, en conocimiento, si fuera el caso, porque también pueden archivar la investigación. Y quiero ser muy claro acá que mi posición es que pueden archivar la investigación, no es que puedan precluir la investigación, porque preclusión significa que ya pasó la etapa de imputación, y es lo que yo quería hacer claro en decir que no se puede equiparar la indagatoria que se hizo en ley 600 como una imputación en ley 906, ¿correcto? Sí, yo creo que es importante también aclarar eso para las personas que nos ven, que nos escuchan. ¿Por qué se podría llegar a archivar la investigación? Correcto, bueno, si el fiscal general, el fiscal delegado para el proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez encuentra que no hay adecuación típica, porque en este caso solamente puede hacer adecuación típica, no puede entrar a hacer adecuación de tipicidad subjetiva, no puede hacer estudio de antijuridicidad, no puede hacer estudio de culpabilidad. Con antijuridicidad me refiero a eximentes de responsabilidad, entre otras cosas, para facilitarlo a la audiencia. Aquí simplemente tiene que ser una adecuación típica. Hay un delito que se llama fraude procesal, X. Hay unas pruebas. El sujeto configura ese delito, sí o no. No me parece que haya elementos materiales probatorios suficientes para considerar que cometió el delito, de que hay una adecuación típica, entonces archivo las diligencias. Lo considero que hay un mérito de una adecuación típica, entonces imputo que es un mero acto de comunicación. Y después de ese acto de comunicación, ahí sí puede solicitar una medida de aseguramiento. Eso es lo más importante aquí del tema. Sin el acto de imputación, no puede haber medida de aseguramiento. Y aquí hubo o no hubo imputación. No hubo imputación porque en este momento lo único que hubo fue un indagatorio. Y ese ente, que es la Honorable Corte Suprema de Justicia, que tenía la competencia, ya no la tiene. Ergo, pierden las razones por las cuales el doctor Álvaro Uribe Vélez está privado de la libertad. Si pierde las razones, tiene que quedar en libertad inmediatamente, y por eso procedía el habeas corpus y no una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento.
Muy bien, pues es el abogado Ángelo Schiavenato a esta hora explicándonos un poco qué puede pasar en las próximas horas con este habeas corpus que ya fue aceptado por un juez de Montería, y en las próximas horas deberíamos conocer pues el resultado de este recurso para ver si el expresidente Uribe recobra su libertad o no. Muchísimas gracias y bueno, seguramente vamos a seguir hablando en más de una ocasión acerca de este proceso que tiene muchos desarrollos todavía por venir. Feliz día para usted. Excelente, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, feliz día.